noches para todos y todas las notarias de Colombia, para los empleados de todas las notarías de Colombia, registradores, curadores, abogados litigantes. Les damos a todos los asistentes una cordial bienvenida desde la sede de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano. En la noche de hoy le corresponde la conferencia número 6, la sexta conferencia dentro del ciclo de capacitación para el examen de ingreso a la carrera notarial. Nada menos y nada más que al profesor Leovedis Elías Martínez Durán, profesor de Derecho tanto en las universidades Libre y en la universidad en la costa atlántica, en Barranquilla. Él es abogado de la Universidad Nacional. Obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido juez y magistrado. Fue notario segundo del Círculo de Bogotá. Se mantiene como profesor universitario en posgrado. Autor de varios libros y obras jurídicas, como La insolvencia de la persona natural no comerciante. Luego, un libro que lo exhibimos aquí en la Feria del Libro, de competencias notariales, y el último libro, Gerencia Notarial. Le damos la bienvenida al doctor Leovedis Elías Martínez Durán, quien nos acompaña desde su biblioteca en la hermosa ciudad de Valledupar. Doctor Leovedis, bienvenido. Muy buenas tardes, el doctor Ricardo. Muchas gracias por su invitación. A todos los asistentes, pues bienvenidos y gracias por asistir. Se me ha solicitado hablar sobre la... Un ratico sin imagen. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos perfecto. Bien. Se me ha solicitado hablar sobre la insolvencia de la persona natural no comerciante y hoy pequeños comerciantes. Voy a hacer una presentación y espero pues que sea del agrado de ustedes la charla que vamos a tener y además que sea fructífera. De alguna manera, pienso yo, esta es mi despedida del notariado, ya que desde el 21 de febrero de este año me retiré del notariado y no me he despedido, pues hoy me despido de quienes compartieron conmigo de alguna manera mi actividad notarial. Al hablar de la insolvencia de persona natural no comerciante, debo hacer varias referencias. La primera es que tenemos la insolvencia de los comerciantes, que se refiere en primer lugar a sociedades y en segundo lugar a personas naturales comerciantes. Esa competencia le corresponde a la superintendencia, a la superintendencia de sociedades a través de sus dependencias, y cuando se trata de personas naturales comerciantes, a los jueces civiles del circuito. Luego, a partir de la expedición del Código Civil, del Código General del Proceso, perdón, de 2012, se consagró la insolvencia de la persona natural no comerciante. Y allí se dijo que que se trata de una negociación de deudas de la persona deudora natural a través de un trámite de conciliación. Esa conciliación la podían dirigir en la ley que aprobó el Código General del Proceso, los conciliadores y los notarios. Luego, en este año
2025, se produjo la ley 2445 del 2025, que reglamentó los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y pequeños comerciantes. Aquí voy a hacer una pequeña distinción como preámbulo a esta charla. En el año 2022, mediante la ley 20 del 2022, que fue promulgada el 30 de junio, se expidió el Estatuto de Conciliación. Esa conciliación fue la conciliación extrajudicial, que es en derecho y en equidad. Esta norma, esta ley, derogó todas las normas que le fueran contrarios. O sea, el Estatuto de Conciliación en Derecho es hoy un estatuto completamente nuevo. Todas las normas anteriores que regulaban la conciliación fueron derogadas. Así se derogó la ley 23 del 91, la ley 446 del 98, la ley 640 del 2001, el artículo segundo de la ley 1367 del 2009, los artículos 51 y 52 de la ley 1395 del 2010, el inciso segundo del numeral sexto del artículo 300 de la 384 y 600 y 621 del Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012, y el parágrafo primero del artículo cuarto de la ley 1579 de 2012. De manera que en materia de conciliación en derecho hay una ley totalmente nueva que no tiene antecedentes. Hoy están vigentes la ley y su decreto reglamentario. Esa ley dijo sobre competencia muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con ustedes, dijo que serán operadores de la conciliación extrajudicial en derecho estos que me interesan a mí, porque hay mucho más. A mí me parece horrenda esa palabra operador, y cuando a mí me decían que yo era operador de justicia, cuando yo era juez y magistrado, me imaginaba montado en un bulldozer con un casco, unos guantes hasta los codos y unas botas y un overol. Pero bueno, ya esa palabra se impuso, no hay nada que hacer, son operadores. En primer lugar, dijo la ley, los conciliadores inscritos en los centros de conciliación debidamente autorizados para prestar sus servicios, que sean entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, las notarías y las entidades públicas o los consultorios jurídicos de las instituciones de las universidades. Entonces, esas personas pueden ser conciliadores. Y se dijo que el notario puede actuar como conciliador en su notaría, pero que si el notario quiere prestar el servicio de conciliación en su notaría a través de conciliadores, está obligado a crear un centro de conciliación de la notaría. Entonces, primera cosa que quiero que tengan en cuenta, si el notario quiere prestar el servicio a través de conciliadores, debe crear un centro de conciliación, y ese centro de conciliación tendrá conciliadores adscritos y podrá él nombrarlos para que sean los conciliadores los que adelanten la conciliación en derecho. Bien, dicho esto, paso entonces a referirme a la conciliación en insolvencia que reguló la ley 2445 del 2025. Y esta norma se llamó insolvencia de persona natural no comerciante y pequeños comerciantes. Sobre el tema, para que hagamos una distinción de la conciliación en derecho con la conciliación en insolvencia, decimos lo siguiente. La ley, el Código General del Proceso, la ley 1564 del 2012, facultó a los conciliadores adscritos a centro de conciliación y a los notarios para adelantar las conciliaciones de insolvencia de persona natural no comerciante. Esta ley 2445 del 2025 tenía una norma igual. Son conciliadores los conciliadores de centro de conciliación y los notarios. Pero en esta norma incluyeron
unos aspectos que a mí tampoco me gustaban. Y dijeron que contra el auto, dicen ellos, yo no llamo auto, las decisiones que toman los conciliadores no son autos, son actos de conciliadores, y si lo tomaban los notarios eran actos notariales. Esas decisiones, dijeron aquí en la ley, tenían recursos de reposición y de apelación. El auto decían que admitía el trámite de insolvencia. Esa norma fue objetada por el gobierno nacional con un argumento que voy a decir yo chimbo. Dijeron que los notarios no podían ser conciliadores porque los notarios no eran conciliadores. Es una mentira absoluta. Los notarios son conciliadores desde el año 2001, cuando la ley 640 le reconoció esa calidad. O sea, el notario es conciliador desde el año 2001, o sea, hace 24 años. 24 años después, cuando ha pasado un término suficiente para que podamos hablar nosotros de una imagen maestra del notariado como conciliador, se le ocurrió al gobierno nacional decir que el notario no era conciliador. Y además, esa norma también tenía otro aspecto que me parece a mí que también era malo, y era que tenía recursos de apelación, el auto que admitía la insolvencia, y esa apelación en el centro de conciliación la podía conocer el director del centro de conciliación y personas que fueran nombradas para eso, funcionarios del centro que fueran designadas para eso. Y en la notaría, el auto que señalaba el conciliador conocía en segunda instancia el notario y o empleados de la notaría que el notario designara para eso. La corte, el gobierno dijo eso no puede ser. El conciliador, el director del centro de conciliación no tiene necesariamente que tener los requisitos que tiene el conciliador, por tanto ellos no pueden conocer de la apelación, y el notario no es conciliador, entonces no puede conocer de la apelación y menos un empleado subalterno. El Congreso tramitó esa impugnación, esa objeción, y salió por la vía fácil y dijo simplemente, son conciliadores los conciliadores adscritos a centro de conciliación, ellos tramitan la insolvencia que trata esta ley, y el notario, si quiere tramitar conciliaciones, tendrá lo mismo que le había autorizado la ley 1564, nombrar conciliadores en su notaría y designar a esos conciliadores para que sean ellos quienes tramiten la insolvencia. O sea, el notario hoy no tiene competencia para tramitar insolvencias. En cambio, la notaría, que en mi opinión no existe como figura jurídica, nombrando conciliadores sin necesidad de centro de conciliación, puede tramitar insolvencias nombrando un conciliador de los conciliadores de la lista que ellos elaboren, los notarios, y que inscriban ante el SICAC. El SICAC es una dependencia del Ministerio de Justicia que hace parte de la dependencia de conciliación y resolución de conflictos. Entonces, en esa plataforma se inscriben los conciliadores y quedan habilitados para ser conciliadores en insolvencia ante las notarías. El notario no tiene entonces hoy competencia para conocer de insolvencia. Yo digo que esa norma se podría demandar inexequibilidad, pero no fui autorizado para eso por quienes hablaron conmigo sobre el tema y no lo hice. Bien, entonces debo decirles que hoy la finalidad del régimen de insolvencia es el reintegro a la vida financiera de la persona natural o pequeño comerciante deudor a través de un acuerdo con sus acreedores o la convalidación de los acuerdos privados que obtenga con algunos de ellos o la liquidación de su patrimonio. Siempre bajo la presunción de la buena fe y la legítima expectativa del acreedor respecto del pago de sus acreencias.
El acuerdo hoy puede suscribirse con todos los acreedores o con una parte de ellos, según lo autoriza el artículo 3º de esta ley que modificó el artículo 531 de el Código General del Proceso. Debo recordarles que esta ley de que estamos hablando, la ley 2445 de 2025, lo que hizo fue modificar la ley 1564 del 2012 en su título cuarto del libro tercero, que habla de los procesos, y por tanto las normas que tienen que ver con la insolvencia de personas naturales no comerciantes y pequeños comerciantes hacen parte del Código General del Proceso. Y eso tiene una consecuencia importante. A ellas, a esos trámites que no son procesos, son trámites procesales, se le aplican los principios del Código General del Proceso. De manera que si hay que interpretar las normas, hay que interpretarlas a la luz de los principios del Código General del Proceso. Esta norma, en su artículo cuarto, que modificó el artículo 523 del Código, extendió sus efectos a los comerciantes, a los pequeños, que llamó pequeños comerciantes. Y pónganme cuidado con lo que les voy a decir. Dice la ley que es pequeño comerciante aquella persona que se dedica a actividades mercantiles, que esté inscrita en el registro mercantil como comerciante, pero que no tiene que cumplir con las demás obligaciones que trae el artículo 19, como llevar contabilidad, tener establecimiento de comercio. No, simplemente que esté inscrito en el registro mercantil como comerciante, que tenga activos totales por un valor inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, 999.999 salarios mínimos legales vigentes, que tenga un poquitico menos de 1.400.000 y tantos mil millones de pesos como capital, como activos totales. Pero de esos activos se van a hacer dos exclusiones. Se excluye el valor del inmueble en el cual tenga fijada su residencia el comerciante, el pequeño comerciante, y el vehículo que utiliza como instrumento de trabajo. De manera que hoy un pequeño comerciante puede sobrepasar un activo total de un poco más de 2.000 millones de pesos. Reitero, inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, un poquito menos. Por 1.000 pesos ya no tiene 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en su patrimonio, excluyendo el inmueble de su residencia y excluyendo el vehículo que utiliza como instrumento de trabajo. El único requisito que debe cumplir ese comerciante es el de estar inscrito en el registro mercantil. Bueno, a partir de cuando es admitido en insolvencia, está obligado a llevar contabilidad. También dijo el parágrafo del artículo cuarto que modificó, de la ley que modificó el artículo 532 del Código General del Proceso, que son ineficaces todos aquellos contratos, cláusulas que se impongan, que se incluyan en los negocios jurídicos que firmen la persona no comerciante y el pequeño comerciante para impedirle que vaya a insolvencia. Se puso en práctica que los bancos en los pagarés decían que ese pagaré no surtía, que contra él no surtía en efecto la insolvencia del comerciante. Eso se acabó. Hoy, cualquier cláusula, cualquier contrato que firme el comerciante, pequeño comerciante o la persona natural no comerciante, que le impida ingresar a insolvencia, se tiene por no escrita y carece de valor en el derecho. Además,
se prohíbe que se tenga como dato negativo para empleados o contratistas su inclusión en un procedimiento de insolvencia para efectos laborales. Yo recuerdo que una persona amiga iba a entrar en insolvencia. Su señora trabajaba en una entidad financiera a la que él y ella le debían dinero. Y yo le preguntaba, ¿y no tendría problemas con la entidad financiera si entra en insolvencia? Porque lo hacían. Un empleado que entraba a insolvencia como deudor, lo despedían del trabajo. Hoy la ley lo prohíbe. Parágrafo tercero del artículo cuarto de la ley 2445 del 2025. Además de eso, ya dije que la competencia para conocerla la tienen los conciliadores, los notarios no la tienen. Y entonces, el notario, esta ley no ha sido reglamentada, por tanto, hay que aplicar el decreto reglamentario 2677 del 2012 para lo que sea pertinente. No se ha reglamentado. Además de eso, resulta que la norma dice que autoriza a los centros de conciliación para que puedan tramitar las conciliaciones de manera virtual, incluso a nivel nacional, siempre y cuando dice el inciso cuarto del artículo quinto de la ley que el centro de conciliación o la notaría cuenten con una plataforma que les permita tramitar virtualmente esa insolvencia, esa conciliación. El parágrafo de ese artículo quinto dijo que el gobierno le ordenó al gobierno nacional reglamentar la exigencia de la infraestructura técnica requerida para los centros de conciliación y las notarías que quieran, quieran tramitar virtualmente esas insolvencias. Pues entonces el Ministerio de Justicia, ni siquiera el Ministerio, la dirección, una dependencia del Ministerio de Justicia, la de métodos alternativos de solución de conflictos, sacó dos circulares, una del 7 y otra del 21 de abril de 2025, en las que dicen que mientras no se reglamente la ley en lo que tiene que ver con las condiciones metodológicas para prestar el servicio virtual, no pueden prestarlo o no tienen competencia ni los centros de conciliación ni las notarías para hacerlo. Yo considero que esto es absolutamente ilegal y es absurdo. Y es ilegal porque lo único que requiere un centro de conciliación o una notaría es el acceso a una plataforma que le permite conducir virtualmente la insolvencia, tal como estamos haciendo hoy en esta conferencia. En una plataforma de Zoom estamos haciendo una conferencia virtual. Eso es una extralimitación de funciones, pero como aquí, y lo digo siempre, los actos administrativos ilegales, mientras estén vigentes, hay que cumplirlos, pues tendrán que cumplirlos mientras se animan a demandarlo, porque eso es ilegal. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Si el gobierno no reglamenta nunca el decreto, entonces la ley saca el decreto reglamentario, entonces no va a haber competencia. Pues sí, se puede hacer. Bien. Otro aspecto importante que repito, esta ley 2445 no hizo como la ley 2220 que modificó todo lo que tenía que ver con la conciliación. Esta norma lo que hizo fue modificar las normas del título cuarto del libro tercero del Código General del Proceso. Las normas que no fueron modificadas siguen vigentes. Entonces, el artículo sexto, que modificó el artículo 534, le asignó la competencia a los jueces para conocer las controversias que se susciten en el trámite y dijo que el juez es competente
cuando en el acuerdo se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente, a que se refiere el parágrafo del artículo 537. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores, los derechos pensionales, los derechos ciertos e indiscutibles, los derechos ya causados, como por ejemplo pasa cuando ya un crédito tiene liquidación de crédito en el proceso ejecutivo. Eso es el valor del crédito. Ahí ya no hay nada que negociar. Que si el deudor no está al día en los gastos de administración al momento de celebrar el acuerdo, lo que incluye los aportes de la seguridad social de sus empleados, y sin embargo se aprueba el acuerdo, eso le da competencia al juez para conocer de la objeción o la controversia sobre ese punto. El otorgamiento de garantías por el deudor sin el consentimiento de los acreedores que representen la mitad más uno de los votos. Lo que nos está diciendo es que para que un deudor pueda otorgar garantías con sus bienes para el pago de obligaciones, requiere que sea aprobada, o sea, sea autorizado por la mitad más uno o la mayoría absoluta de los votos que están parte en la insolvencia. El hecho de que se constituya una garantía en esas condiciones le da competencia al juez para que él pueda conocer de ese tema. Las discrepancias de las obligaciones relacionadas con el deudor en la audiencia de conciliación, artículo 550. Eso siempre lo ha tenido la competencia. La impugnación del acuerdo y su reforma, competencia del juez. Las diferencias no conciliadas que se presenten en la audiencia de incumplimiento. Entonces vemos cómo aquí se resolvió de una vez el tema de la competencia de los jueces para conocer de las objeciones y discrepancias. Hoy el juez no puede hacer, como lo venían haciendo, controles de legalidad sobre la insolvencia para meterse en etapas ya superadas y decretar nulidades. Eso hoy no lo pueden hacer. Hemos visto el listado de los temas sobre los cuales, según el artículo 6º, que modificó el artículo 534, tiene competencia el juez. Además de eso, se dijo que el juez competente para conocer de las discrepancias o impugnaciones es el juez del domicilio del deudor. Y en caso de adelantarse fuera de ese domicilio, como es el caso de que se haga la insolvencia por medios virtuales, el del lugar donde se adelanta la negociación. Hoy vemos cómo, y lo venían haciendo los centros de conciliación, cómo usted presentaba, por ejemplo, en Valledupar, una conciliación, una insolvencia ante un centro de conciliación, y cuando venía a ver, el conciliador estaba en Barranquilla o en Cartagena o en Montería o en Bogotá haciendo la conciliación. En esos casos, el juez competente es el del lugar donde se está adelantando la negociación. Y otra modificación importante que trae ese artículo 6º, y es que hoy los asuntos de conciliación en insolvencia tienen cuantías. Hay de menor y de mayor cuantía. Y entonces, cuando hasta esta reforma, todas las insolvencias no importaba la cuantía. Pues si la competencia es de menor cuantía, conforme las normas, las reglas del Código General del Proceso, entonces la competencia para conocer de las objeciones y de las controversias lo será el juez civil municipal del lugar del domicilio del deudor o de donde se esté celebrando la negociación. Y si la conciliación es de mayor cuantía, entonces la objeción la va a conocer el juez civil del circuito. O sea que hoy se involucra a toda la rama judicial
en el tema de la conciliación. Y esos jueces, con esas cuantías, serán quienes que conozcan también de la liquidación patrimonial. Y nos dice la norma, en ningún caso, en ningún otro caso, distinto a los que ya señalamos, el juez hará control de legalidad sobre las actuaciones del conciliador, ni podrá solicitarle a este pieza del expediente de negociación o convalidación que no se hayan remitido, salvo que sustente debidamente la necesidad de ellas para tomar decisiones, excepto en los casos en los que se evidencien posibles casos de fraude, según lo dispone el parágrafo del artículo 6. O sea que hoy también a los jueces se les puso cortapisa en esto de el trámite de las objeciones y de las controversias de las que van a conocer. Entonces como vamos a entrar en el inicio del trámite, vamos a ir cerrando ciclos. Primero, hay conciliaciones, o sea, insolvencias de menor y de mayor cuantía. Y cuando es de mayor cuantía, conoce el juez circuito las objeciones o controversias, y cuando es de menor cuantía, el juez civil municipal, cuando sobre las controversias o esas objeciones. En segundo lugar, el juez tiene delimitado el campo de acción y no puede hacer control de legalidad. Él se limita a resolver la objeción o la controversia, punto, no tiene más aspectos. Segundo, los conciliadores son nombrados en los centros de conciliación o en las notarías si el notario decide conformar su centro de conciliación, su lista de conciliadores. No hay otra cosa. Vamos entonces a mirar lo que tiene que ver con el inicio del trámite. Yo voy a hacer, como el tiempo es bien limitado, voy a limitar la charla a los aspectos realmente novedosos. En primer lugar, la ley dice quién se encuentra en cesación de pagos. Y esto quedó igual. La persona natural o el pequeño comerciante que como deudor o garante incumple el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, o contra el cual se hayan iniciado dos o más procedimientos públicos o privados de cobro de obligaciones dinerarias, de ejecución especial o de restitución de bienes por mora en el pago de cánones. Esta norma nos aclara una cosa importante, que en eso incluso intervino la Corte Suprema de Justicia, equivocadamente, yo se lo dije siempre, pero la Corte es la Corte. La Corte dijo en varios autos, porque cuando llegaban tutelas a la Corte sobre insolvencia, la Corte conocía en sala unitaria, en varias decisiones, un magistrado Tolosa decía que la ejecución especial a que daba lugar la garantía inmobiliaria no era materia de insolvencia. O sea que la insolvencia no paraba el trámite porque no era un proceso de ejecución. Pues, ¿qué le dijo la norma? Mire, en todo proceso público o privado de cobro de obligaciones dinerarias, todo proceso, o de ejecución especial, que son esas, las de la garantía inmobiliaria o de restitución de bienes por mora en el pago de cánones, son objeto de trámite de insolvencia. Entonces hoy se acabó eso. Hoy toda obligación dineraria del deudor entra a insolvencia. No hay exclusión. Con eso le dañaron el camino a mucha gente porque le hacían el cobro directo y entonces no podía él entrar a insolvencia. Eso había que pagarlo porque la Corte dijo que no. Y les doy un dato. Más adelante voy a referirme a eso y le voy a dar la ley. Hoy, bueno, a partir del 27 de agosto, no, el 27 de agosto fue promulgada la ley, pero entra en vigencia el 27 de febrero del año entrante. Hoy está reglamentado por la ley
el trámite del proceso ejecutivo por arbitramiento. Y también esos cobros entran a la insolvencia. Ya lo veremos más adelante. Bien. Además de eso, de que sean dos obligaciones, el valor porcentual de esas obligaciones debe ser no menos del 30% del pasivo total de esa persona. Y no se tienen en cuenta para la cuantía, para el valor de lo que se debe, para el 30%, ni los créditos de libranza o de descuento por nómina que estén al día. En cambio, si el crédito por libranza o por descuento por nómina no está al día, se tienen en cuenta para determinar ese 30%. Y de una vez les digo, una vez admitida la insolvencia, los cobros por nómina o por libranza se suspenden. Y vamos a seguir mirando. Los requisitos de la solicitud son los mismos. Se incluye el certificado de REDAM para saber que no tiene obligaciones de alimentos. Y se permite, esa es una pelea. Yo planteaba en mi libro que se podía acumular las obligaciones de dos personas vinculadas por matrimonio o por unión marital de hecho o sociedad patrimonial de hecho cuando tenían obligaciones comunes y los bienes iban a ser los mismos. Yo decía, pues, si la persona se va a liquidación, uno y el otro no, y los bienes son los mismos, ¿cómo hacemos? Pues entonces la ley dijo una cosa, el artículo 11, que adicionó un artículo a la ley de insolvencia, al Código General del Proceso, el artículo 539A. Dijo, varios deudores de un mismo núcleo familiar, si lo piden, pueden tramitar hacer la solicitud de insolvencia conjuntamente. Pero aquí hay no sé, no me gusta, pero así lo dijo el legislador. Las insolvencias de los familiares la presentan, se van a tramitar coordinadamente, pero no por el mismo trámite. O sea, no es un mismo negocio. Sin embargo, permite que sea el mismo conciliador y debe ser el mismo conciliador el que tramita las conciliaciones de los familiares. El marido, la esposa o cónyuge o compañera, el hijo, el sobrino, dentro del cuarto grado de consanguinidad. Pueden ellos hacer conjuntamente el trámite. Pero las audiencias, los trámites serán separados. Las actas serán separadas, pero las audiencias se pueden hacer conjuntamente. Bueno, así dijo el legislador. Su libre configuración legislativa lo determinó así. Así es. Mire que dice que no es negociación conjunta, pero se pueden realizar audiencias conjuntas, haciendo actas individuales. O sea, hacemos una misma audiencia, una vez todas, y para cada una hacemos un acta distinto. No es negociación conjunta, pero vamos a lo mismo. Y en caso de que en el trámite de una negociación de estas conjuntas, o no conjuntas, sino de deudores de un mismo núcleo familiar, si hay objeciones o hay controversias, el juez que conoce de una, conoce de todas. Y los términos, vamos a hablar de ellos, se incrementan para esto de los trámites de familiares, de núcleo familiar, se incrementan en un 50%. O sea, lo que son de 60 días se incrementan a 90. Y los que se pueden prorrogar por 60 días más se van a prorrogar por 120. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Artículo 539A, que fue adicionado por el artículo 11 de la reforma. El notario designa al conciliador o el centro de conciliación designa al conciliador. Si el notario tiene lista de conciliadores, ojo, no centro de conciliación, sino listas de conciliadores. Si el notario forma un centro de conciliación para insolvencia, en derecho es para eso. No tiene nada que ver con el trámite de insolvencias de personas naturales no comerciantes y pequeños comerciantes que tramite en la notaría. Para eso él elabora una lista de conciliadores.
Bien. El conciliador es nombrado por el centro de conciliación y él, dentro de los 2 días siguientes, debe aceptar la negociación. Y si decide que sí, pues le da trámite. Si no cumple con los requisitos, entonces le da un término de 5 días para que la corrija. Aceptada el trámite, se fija fecha para la audiencia dentro de los 10 días siguientes a la fecha de aceptación de la solicitud. Y si quien fue admitido en insolvencia es un pequeño comerciante, hay que inscribir en el registro mercantil ese acto mediante el cual fue admitido el deudor en insolvencia. Ahí se manda al registro mercantil para que lo inscriban en la Cámara de Comercio. Como les dije que la ley preveía los recursos de reposición y de apelación y fueron borrados, entonces se permite que por el parágrafo del artículo 534, que fue modificado por el artículo 14 de la ley 2445, que en la primera audiencia de conciliación los acreedores puedan plantear controversias que se relacionen con la aceptación de la solicitud de negociación de deuda. Y solamente se pueden proponer en esa primera audiencia. Esas controversias se deben resolver allí y si no es posible resolverlas por la conciliación, pues se le mandará al juez para que resuelva sobre eso, sobre la admisión del trámite de conciliación. Los trámites de conciliación tienen una duración de 60 días, pero a solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores con quienes haya conciliado definitivamente, se va a prorrogar por 30 días más. Me explico. Usted, al iniciar la audiencia de trámite de la insolvencia, de negociación de deudas, usted lo primero que hace es, primero, identificar quiénes están presentes. Yo le recomiendo que pongan al firmar a los que concurren, porque mucha gente dice, yo no estuve en la audiencia. Entonces, pónganlo a firmar. Señor, pase una hoja, fírmeme la asistencia. Y entonces, y con su identificación, todo el mundo se identifica con su cédula. Y entonces, usted, una vez que tiene quórum, va a plantear, miren, aquí este señor se declaró en insolvencia y a usted, señor Pedro, lo relacionó por tanta plata. ¿Usted está de acuerdo que eso es lo que él le debe a usted? ¿Sí o no? Si usted está de acuerdo, entra a ese grupo de acreedores con quienes ha conciliado definitivamente. ¿Qué concilió? El monto de la obligación, la naturaleza de la obligación. Con Juan, a usted le debe 20 millones, eso así, sí, señor. Ese también hace parte de los acreedores con quienes haya conciliado definitivamente. Y entonces, el conciliador, el deudor, con uno de sus acreedores con los que ya concilió que sí le debe y cuánto le debe, pueden solicitarle al conciliador la prórroga de el tiempo para conciliar por 30 días más. O sea, son 60 más 30. En cambio, si se trata de pequeño comerciante, esa audiencia se puede prorrogar ya no potenciado por 90 días más y para eso necesita el voto de la mayoría de sus acreedores. Los acreedores que hayan ya conciliado la acreencia, dicho si me debe y cuánto me debe. Porque uno ve casos en que gente citada dice a mí no me debe. Por ahí conozco un caso de una conciliación de un negocio de eso de recuperación empresarial, citaron un banco y le dijo a mí no me debe. Y hay
dos normas, o sea, dos decisiones que tomó también aquí la ley, ese artículo 15, que modificó el artículo 544. Y es que el término del trámite de conciliación se suspende mientras el trámite va al juez. Porque la gente peleaba. Me decían a mí, oiga, pero es que eso es un año que se va a poner el juez. Ay, están en el juzgado. Pero es que ya pasaron los 60 días, señor. Los términos se suspenden. Una cosa lógica, pero la gente no entiende de eso. Y entonces ya venció el término, señor. Mira, está en el juzgado, el término está suspendido. Y la ley ya lo dice claramente que el término se suspende durante el término que dure la solución de las controversias por el juez y se reanuda con la reanudación de la audiencia al recibir la decisión. O sea, no se reanuda al día siguiente de que el juez me lo mande y yo lo reciba, sino que yo lo recibo y señalo una fecha para la audiencia de reanudación. Al día siguiente, perdón, con la fecha de reanudación, en esa audiencia se reanuda el término de que debe durar la conciliación. Porque si la consecuencia es que si en los términos de 60 o de 90 días o de 60 y 90 días más para el comerciante no se llega a un acuerdo, hay que declarar que se fracasó la negociación y se va a liquidación patrimonial. También dijo la norma, se suspenden los términos durante la vacancia judicial. Así no haya controversias en curso. Y esto es normal. Yo en la notaría lo suspendía. Del 20 de diciembre al 10 de enero, suspendía términos de conciliación en insolvencia. Y no se hacían. Para evitar que estaban corriendo un término acá y otro allá judicial, por eso, en caso de que hubiese alguna controversia o alguna objeción. Miren ustedes, y esto sí es muy importante, el artículo 16 modificó el artículo 545. Efectos de la aceptación de la insolvencia. Usted, un deudor, es aceptado en insolvencia. Primero, claramente lo dice la norma, antes lo deducía uno. Primero, se prohíbe al deudor hacer pagos. El deudor, a partir del momento en que es admitido en insolvencia, desde la fecha del auto, no puede pagarle a sus acreedores. Si paga, ese pago es ilegal y entonces se tiene por no hecho. La otra consecuencia, no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos o trámites públicos o privados de ejecución, de jurisdicción coactiva, de cobro de obligaciones dinerarias ni de ejecuciones especiales, la de la ley de garantías mobiliarias, ni de restitución de bienes por mora en el pago de cánones. Y los que estuvieran en curso se suspenderán al momento de la aceptación. Desde el día de la aceptación se suspenden los procesos. Se le manda al juez, el juez tiene nota ya y el juez entonces debe dictar un auto diciendo que está suspendido el proceso y que las actuaciones debe revisarlo de oficio. Las actuaciones que se surtieron a partir de la fecha de la admisión de la insolvencia son nulas y debe decirlo. Pero aquí hay una norma importantísima, nueva. La tenía la 116, la 1116, la del comerciante. Es la postergación de créditos, que le permite al conciliador postergar los créditos de un acreedor. ¿Y qué significa la postergación? Pues que ese crédito, no importa la clase de que sea, así sea de primera clase, se va de último. Y le van a pagar cuando le hayan pagado a todo el mundo. ¿Y cuándo se da la postergación? Miren ustedes las facultades, los poderes que le da ese artículo 16 que modificó el artículo 545. Dice, comunicada la iniciación de trámite, los acreedores no podrán hacer las gestiones de cobranza, ni judiciales ni extrajudiciales. O sea, no pueden iniciar procesos ejecutivos.
ni pueden estar haciendo llamadas al deudor para que les paguen, porque está prohibido. Entonces, ¿qué le dice la ley al conciliador? Si lo hace la primera vez, usted, conciliador, debe llamarle la atención a ese acreedor. ¿Cómo se entera? Pues porque el deudor le dice, oiga, señor juez, señor conciliador, me están llamando, tal deudor me está llamando para que le pague. Eso es una falta. Y el conciliador debe llamarle a un señor acreedor, no esté molestando a su acreedor, esté en insolvencia, no puede pagarle, no le cobre. O que inicie un proceso ejecutivo, señor, usted no puede iniciar ejecutivo, retírelo. Si lo vuelve a hacer, en la segunda ocasión le hace una amonestación, lo amonesto. Usted no puede seguir molestando a su acreedor. Y si lo vuelve a hacer por una tercera vez, entonces posterga el pago de todas las obligaciones de ese acreedor. O sea, la manda al último lugar. Cuando le haya pagado a todo el mundo, empieza a pagarle a ese acreedor. Esa sanción la impone el conciliador y si está en liquidación del crédito, en liquidación el deudor, el juez que conoce de la liquidación, siempre a petición del deudor. Si el deudor no lo pide, no se puede hacer porque no se puede enterar el conciliador ni el juez. Pero además de eso, si con todo y que fue postergado sigue molestando, entonces el conciliador debe mandarle a la superintendencia financiera o a la de industria y comercio para que imponga multa del 10% del monto de los créditos cobrados, incluidos los intereses, por cada vez que siga adelantando cobros. Entonces, miren ustedes que le está dando diente la ley al conciliador para que haga respetar su trámite. Además, suspende de manera expresa los descuentos por nómina o los descuentos de productos financieros que se pagan por libranzas o por cualquier forma de prerrogativa relacionada con el pago, o los abonos automáticos o directos del acreedor o del mandatario suyo que se haya pactado contractualmente o que disponga la ley, excepto los únicos cobros que se pueden hacer es los de alimentos que tenga el deudor. Los cobros que se hacen por libranzas, a pesar de estar ya suspendido el cobro, además de que se pueden hacer efectivas las sanciones de que hemos hablado, dice la ley, son ineficaces y por tanto deben ser devueltos al deudor, ineficaces de pleno derecho. Y el conciliador le ordenará al pagador y al acreedor la devolución inmediata de lo pagado o descontando, siendo solidariamente responsables desde el momento en que reciban la comunicación y se le impondrán las sanciones previstas para la postergación de créditos. O sea, que hoy, una vez que el deudor está admitido en insolvencia, no se le pueden hacer cobros. También ese efecto de la aceptación, la prohibición de la suspensión de los servicios públicos y en el caso de que ha sido suspendido deben ser reconectados. Si no se reconectan, si se suspenden, se hace la empresa de servicio público acreedora también a las sanciones de que hemos hablado. La ley, y también lo tenía la norma anterior, debe hacer dentro de los 5 días siguientes a la aceptación del trámite una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos, con todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a cuando fue presentada la solicitud. Perdón, a cuando fue admitida la solicitud. Yo pensaba y decía yo, pues eso es un requisito de procedibilidad, ahí realmente es cuando empieza la insolvencia y entonces si no se hace eso debería rechazarse la solicitud. Pues no, la ley dijo otra cosa. Dijo, si el deudor no presenta en los 5 días esa relación de deudas, de nuevas deudas,
de bienes y de procesos, se entiende que no ha variado, que sigue lo mismo que tenía cuando presentó el trámite. Además, se dijo, el deudor no podrá solicitar el inicio de otro trámite de insolvencia, sino 5 años después de que haya cumplido con el pago del que tenía en curso. Igualmente, se permite al deudor desistir de la solicitud de insolvencia, siempre y cuando no se hayan producido los efectos de que estamos hablando, no se hayan suspendido los procesos ejecutivos. Pero si usted desiste de una solicitud de insolvencia, no puede iniciar otro trámite de insolvencia sino pasados 5 años desde cuando se produjo el desistimiento. La admisión en insolvencia interrumpe los términos de prescripción y no pierde la caducidad de las obligaciones del deudor. Y aquí hay una norma importante que afecta a los notarios. El numeral 7 dice el pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesaria para obtener el paz y salvo de la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, solo podrá exigirse respecto de aquellas creencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetos a los términos del acuerdo y a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. Este tratamiento se aplica a todas las obligaciones propter rem que afecten los bienes del deudor. Propter rem son aquellas obligaciones que afectan al inmueble. El impuesto predial, ¿quién lo paga? El dueño del inmueble. Obligación propter rem. Entonces miren ustedes que si se autoriza la venta de un bien de un deudor que está en insolvencia y se autoriza dentro de la insolvencia, el notario no le puede exigir paz y salvo de impuestos porque la ley le está diciendo que no lo puede pedir. Estamos hablando de el artículo 16 de la ley que modificó el artículo 545. Entonces, no se puede pedir paz y salvos para las ventas de esos bienes que están incursos en un trámite de insolvencia. Si se autoriza en el acuerdo la venta, no se va a poder pedir paz y salvos para la venta y habrá que dejar la constancia notarial citando la norma. Los negocios de leasing también entran hoy en insolvencia porque son pagos por cuotas. Y entonces el deudor podrá buscar la renegociación de mutuo acuerdo de los contratos de arrendamiento financiero. Y eso se reglamenta, pero vamos a dejarlo ahí. En el caso de que se haya iniciado a partir del 27 de febrero del año 2026 un proceso ejecutivo por vía de arbitramiento, esa es otra cosa, eso lo reguló la ley 2540 del 27 de agosto pasado. La admisión de insolvencia tiene como consecuencia de que cesan las funciones del Tribunal de Dictamento y el proceso que se está adelantando ejecutivo debe enviarse al conciliador en insolvencia. Esa es una consecuencia importante de la admisión en insolvencia. Bien, ya entonces sabemos qué pasa cuando el deudor es admitido en insolvencia. Y al día siguiente, al recibo la información actualizada, o si no la recibe al día siguiente, pasados los 5 días, no hizo el deudor la relación que tiene que hacer de actualizar cuáles son sus nuevas deudas, qué nuevos procesos tiene, si tiene nuevos bienes, entonces el conciliador debe comunicar a todos los acreedores relacionados por el deudor
la aceptación de la solicitud, adjuntando copia de la solicitud y de sus anexos e indicándole la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas. Y ahí la importancia de que el conciliador cobre el valor de las expensas de esos trámites, que no son los honorarios, sino las expensas, que son los gastos secretariales, porque tiene que pedir copia de toda la solicitud para cada acreedor, con el fin de que cuando él llegue a la audiencia sepa de qué se va a tratar. También el juez oficia, el conciliador oficia a los jueces que conozcan de ejecutivos contra el deudor o proceso de restitución, y lo mismo a los servidores públicos y a los particulares que hagan procesos especiales contra el deudor para que se abstengan de seguir cobrando lo que estaban cobrando. Todo va al trámite de insolvencia. Y otra cosa, el parágrafo del artículo 548, modificado por el artículo 17, dijo: cuando el deudor manifieste que ignore el lugar donde puede ser citado un acreedor, esa citación se entenderá cumplida con inscripción en la decisión de aceptación de la solicitud en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, de que trata el artículo 108 del Código Penal del Proceso. O sea que si el deudor no sabe dónde se consigue a un acreedor, o no lo consiguieron, rechazaron el oficio, se inscribe en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y ya se entiende que fue citado y que fue notificado, y no podrá alegar posteriormente que él no fue citado. Eso es una norma importante y hay que tenerla en cuenta. Eso hay que hacerlo, porque con eso usted se evita complicaciones. Que yo no fui citado al trámite. Sí, señor, usted no fue citado, pero fue emplazado en el Registro Nacional de Deudores de Personas Ausentes, y con eso se entiende que está cumplida la citación. Con eso usted se evita cientos de problemas para eso. El artículo 18, que modificó el artículo 549, regula los gastos de administración, que son los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo, los aportes a la seguridad social de los empleados, aun si esos aportes se vienen causando antes de la aceptación de la solicitud, y aquellas obligaciones que el deudor se comprometió a pagar durante el trámite de la insolvencia. El hecho de que el deudor no cumpla con los pagos de los gastos de administración es causal de fracaso de la negociación y de declaración de liquidación patrimonial del deudor. Listo. El deudor fue admitido en insolvencia y adquiere después obligaciones. Mientras no se haya declarado la liquidación patrimonial, esas obligaciones nuevas que él adquiere pueden ser cobradas ejecutivamente en un proceso, y no se puede proponer no se puede objetar esa ejecución con el acuerdo. Si él lo hizo, tiene que pagarlo. También se prohíbe al deudor otorgar garantía sin el consentimiento de los acreedores que representen más de la mitad de los votos. La audiencia de negociación de deudas. En la audiencia de negociación de deudas, lo primero que el conciliador debe preguntarle a los acreedores es si tienen algún reparo, ya lo dijimos, algún reparo con la admisión. Si lo tienen, pues entonces se oye las objeciones que tienen ustedes a la admisión del trámite.
y si las pruebas lo permiten, resuelve de plano. Si no, suspende la audiencia para que le aporten las pruebas y resuelve cuando hay una nueva audiencia. Reanudada la audiencia, el conciliador resuelve con las pruebas que tenga y contra esa decisión procede el recurso de reposición, la decisión mediante la cual el conciliador resuelve los reparos que tengan los acreedores sobre la admisión del trámite. Si no se presentan reparos, entonces usted sigue adelante y, habiendo quórum, entonces pondrá en conocimiento de los acreedores la relación de las acreencias y irá con cada uno determinando si está de acuerdo o no con el monto y la naturaleza de la obligación. Allí aprovecha para que de una vez se pongan de acuerdo acreedor y deudor y si ponen el acuerdo queda considerada esa obligación. Si existen discrepancias entre el deudor y un acreedor, pues entonces el conciliador, una vez que haya hecho el mismo procedimiento con todos los acreedores, suspenderá la audiencia para que en el término de 5 días el que objeta una obligación la sustente por escrito, aporte sus pruebas y pida pruebas. El que objeta puede pedir pruebas para que el juez la decrete. Aquí se permite ahora sí que el juez decrete pruebas. Antes no se permitía. Pasados los 5 días, si el acreedor que objetó la obligación sustenta por escrito la objeción, entonces el conciliador la mantiene por 5 días a disposición de el deudor y los demás acreedores para que el deudor también sustente la razón por la cual él tiene una posición y también puede pedir pruebas. Los demás acreedores pueden intervenir y aportar prueba documental, pero no pueden pedir pruebas. Entonces, ¿quién pide pruebas? El deudor, el acreedor y los demás solamente pueden aportar pruebas escritas, no pueden pedir pruebas. Si no hay objeciones o los que bien se conciliaron o el juez tomó resoluciones y se cumple con lo que el juez ordenó, entonces vamos a hablar de la propuesta del deudor para el pago de las obligaciones. Y allí entonces es donde vamos a ver cómo se van a pagar esas obligaciones. De esa diligencia, el conciliador levantará un acta que suscribirán él y el deudor. Por eso les decía, como los acreedores no van a firmar el acta, pónganlos a firmar su asistencia con su identificación para que después no vayan a decir que ellos no estuvieron en la audiencia. Se desacta, los acreedores podrán solicitar en cualquier tiempo copia de ella. Esa acta de conciliación necesariamente debe ser inscrita dentro de los 5 días siguientes en el SICAAC, que es una plataforma SICAAC SICAC. Es un sistema de información que tiene el Ministerio de Justicia y hay que inscribirse en esa plataforma. Los conciliadores se inscriben allí cuando son nombrados, cuando son incluidos en la lista de conciliadores, tanto del Centro de Conciliación como de la Notaría, y las conciliaciones hay que inscribir las actas allí. Esas actas quedan ahí a disposición de todo el mundo. De ellas pueden solicitar y obtener copias los interesados. Si el deudor o su apoderado no les había dicho, si el trámite de insolvencia es de mayor cuantía,
necesariamente tiene que ser presentado por el deudor y su apoderado judicial. Requiere de un apoderado cuando es de mayor cuantía. Si es de menor cuantía, lo puede presentar personalmente el deudor. Entonces, si el conciliador, si el deudor o su apoderado dejan de ir a las audiencias, a 2 audiencias, sin que justifiquen dentro de los 3 días siguientes la causal de su ausencia, implica el fracaso de la negociación y eso implica la liquidación patrimonial del deudor. Pero los acreedores pueden, con el voto que represente más de la mitad más uno de los créditos, pueden acordar y solicitarle al conciliador que fije una nueva fecha y hora para continuar la audiencia. Eso es una norma nueva y lo dispone el artículo 19 del artículo que modificó el artículo 550 de la ley del Código General del Proceso. Si no se concilian las diferencias, el trámite es el mismo. Se suspende la diligencia, se da traslado por 5 días al objetante para que la sustente y 5 días más al que no, al deudor y a los demás acreedores para que también ellos puedan actuar. Repito, el objetante puede aportar pruebas escritas y pedir pruebas al juez. El deudor puede aportar pruebas escritas y pedir pruebas al juez. Los demás acreedores que no fueron objetantes pueden intervenir y aportar pruebas escritas, pero no pueden pedir pruebas. En caso de que el objetante no presente por escrito la objeción, entonces se tiene por no presentar la objeción y sigue adelante el trámite. O sea, el conciliador convoca una nueva audiencia y va a celebrar la audiencia de negociación. El artículo 21, que reformó el artículo 553, nos va a dar las reglas para la celebración del acuerdo. En primer lugar, debe celebrarse dentro de los términos señalados, ya dijimos 30 días, prorrogar por 30 días más. Si son comerciantes, 30 días, prorrogar por 90 días más. Si es un grupo familiar, son 45 días, programables por 45 días más. Bien, entonces, miren ustedes que se celebra la audiencia en ese término. Si no hay acuerdo en el término que la ley señala, fracasa la negociación y va a liquidación patrimonial. El acuerdo debe ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del 50% de los votos y deberán contar con la aceptación expresa del deudor. De manera que si los acreedores el 100% se ponen de acuerdo en una fórmula de arreglo y el conciliador y el deudor no acepta, no hay acuerdo. Es un acuerdo del deudor con sus acreedores. Lo aprueba el 50%, el 50.01% de capital de los acreedores más el deudor y ahí tenemos un acuerdo que debe cumplirse. El acuerdo debe comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación. O sea, todos los acreedores que fueron incluidos en la solicitud deben ser tenidos en cuenta en el acuerdo. Así estén ausentes. Ya dijimos que si no pudo ser ubicado, pues se inscribe en el Registro Nacional de Personas Ausentes, que implica, eso equivale a un emplazamiento y se tiene porque ya está enterado
de que fue citado a la conciliación. ¿Qué quiere decir que debe incluir a la totalidad de los acreedores? Hombre, que debe decir cómo se le va a pagar a todos. A todos. Pero además, la ley permite que el deudor pueda hacer acuerdos parciales. En caso de que no llegue a un acuerdo con todos, puede hacer acuerdos parciales en la audiencia con acreedores que tengan garantía real, o sea, prenda o hipoteca. La prenda hoy es la garantía mobiliaria, o que sean acreedores de leasing sobre inmuebles que sean su vivienda o sobre inmuebles que constituyan un activo necesario para su actividad productiva o su vida de relación. Esos acuerdos tienen pleno efecto. O sea, no hubo una negociación porque no tuvo mayoría. Entonces, se va para liquidación patrimonial. Pero él puede hacer acuerdos con acreedores que tengan créditos hipotecarios, que tengan garantías mobiliarias, que tengan, con el que tenga contrato de leasing sobre inmuebles donde él viva, de su vivienda, o sobre inmuebles que sean necesarios para su negocio. Si él hace esos acuerdos parciales, son válidos y esos bienes no entran en la liquidación patrimonial a la que se va porque no hubo acuerdo. Se prohíbe hacer esos acuerdos bilaterales parciales con personas que sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del deudor. Les apuesto 5-1 que la Corte Constitucional incluirá aquí, entre quienes no pueden hacer acuerdos, ese tipo de acuerdos, las personas, los parientes, por parentesco de crianza. Porque cuando la ley fue expedida, no estaba vigente todavía la ley que reconoció derechos a los hijos de crianza. Pero ya la Corte los reconocerá. En una sentencia de esas que adiciona, lo hará. Porque ya no hay omisión legislativa absoluta, sino relativa, porque ya hoy están reconocidos los hijos de crianza. Ese acuerdo podrá versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por el deudor, incluidas las obligaciones del Estado. Y hay una norma que a ustedes no les gusta, a mí tampoco. Él dice que si el acuerdo involucra actos jurídicos que afecten bienes sujetos a registro, se inscribirá la copia del acta contentiva del acuerdo sin que sea necesario el otorgamiento de escritura pública, sobre todo cuando afecta bienes sujetos a registro. Y también se podrán, dice la norma, artículo 21, modifica el artículo 553, se podrá disponer la enajenación de los bienes del deudor que estuvieran embargados en los procesos ejecutivos suspendidos o el pago de las creencias con la suma de dinero que también lo estén, para lo cual el deudor solicitará al juez, funcionario o empleado competente el que lleve la ejecución para que levante la medida cautelar, allegando el acta que contiene la autorización de la enajenación. Y la persona que lleve la ejecución, el juez o particular, deberá admitir y deberá levantar esas medidas cautelares. Y miren esta norma importante. Todos los créditos estatales estarán sujetas a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos, inclusive en materia de intereses, y no se aplicarán respecto de esos créditos disposiciones especiales existentes. Se aplica el acuerdo. Sin embargo, dice la norma, tratándose, eso estaba ya, de acuerdos fiscales, o sea, los créditos por tributos, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen rebaja de capital por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos
en que haya norma que lo permita. Pero los intereses se pueden negociar y se pueden condonar incluso. Es necesario que se respeten los privilegios y las prestaciones de créditos que pone la ley civil, y el hecho de no tenerlos en cuenta son materia de objeción ante el juez. Sin embargo, cuando la aprobación del 60% de los votos, se podrá disponer que los créditos de segunda clase sean pagados total o parcialmente al mismo tiempo que los de primera clase, y los créditos de tercera clase se pueden pagar con los de segunda clase y los de la segunda clase con los de la primera, y que se pague a los pequeños acreedores antes que a todos los demás. Los pequeños acreedores son aquellos cuya suma total no excede el 5% de todo lo que debe el deudor. Entonces se puede aprobar con el voto del 60% de los acreedores que se pague en primer lugar a los pequeños acreedores. Y como los créditos deben pagarse en su orden, primero de primera clase, segundo de segunda clase, o sea, los créditos con garantía mobiliaria, luego los de tercera clase, que son los créditos con hipoteca, con garantías reales, lo de la cuarta clase, que son créditos que se deben por la enfermedad, y los de quinta clase, que son los quirografarios, ese es el orden en que hay que pagarlos, se puede acordar con el voto del 60% que se puedan pagar simultáneamente los créditos. Sin embargo, aquellos acreedores cuyo crédito ha sido postergado por cualquier causal no podrán beneficiarse de estas excepciones y tendrán que esperar que se le pague a todo el mundo para que les empiecen a pagar a ellos, porque esa es la sanción que se les impuso con la postergación del crédito. Esa norma es importante, y una vez que se socialice, dejarán los acreedores de molestar con el cobro a los deudores de las obligaciones que están en insolvencia. El plazo del acuerdo es de 5 años. Ese es el plazo que la ley señala. Los pagos deben ser de 5 años. Sin embargo, cuando dos o más acreedores que representen por lo menos el 60% de los votos, o que originalmente una obligación haya sido pactada por un término superior a los 5 años, como por ejemplo que se pactan a 10, a 15, a 20, a 30 años, se podrá hacer acuerdo sobre ese crédito por ese valor. Y los acreedores que representen más del 60% podrán aprobar que los créditos se paguen en un periodo superior a 5 años, pueden ser 5, 8, 10, 15, 20, según se decida y según lo determinen las mayorías. Los acuerdos de los pequeños comerciantes deberán contemplar que a partir del acuerdo, ese pequeño comerciante, va a cumplir con todos los requisitos que le impone el artículo 19 del Código de Comercio, y especialmente la de llevar contabilidad regular de sus negocios. Y advirtiéndole que el incumplimiento de esa obligación es causal de incumplimiento del acuerdo, lo que equivale a liquidación patrimonial. De manera expresa, el parágrafo segundo del artículo 21, que modificó el artículo 553, dice que los acuerdos de negociación de deuda celebrados serán de obligatorio cumplimiento para el deudor y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hubieran participado en la negociación del mismo o, habiéndolo hecho, no hubiesen consentido en él. Porque uno encuentra que hay acreedores que dicen: es que yo no aprobé. Señor, usted no aprobó, pero fue aprobado por los demás. Eso lo obliga a usted. Es que yo no estuve en la audiencia. Su problema. Usted fue citado y no compareció. Es problema suyo. Se atiene a los resultados del acuerdo. Cuando el deudor es pequeño comerciante, se inscribirá ese acuerdo en el registro mercantil. Y, en todo caso, el deudor
deberá continuar sufragando los aportes a la seguridad social de sus empleados. ¿Qué debe contener como mínimo el acuerdo de pagos? Artículo 554, que fue modificado por el artículo 22 de la ley 2445. Primero, la forma en que serán atendidas las obligaciones respetando la apreciación de créditos previstos en la ley. Los plazos en días, meses o años en que se pagarán las obligaciones y los números de cuotas cómo se va a pagar. El régimen de intereses al que se encuentran las distintas obligaciones, incluida la fiscal, y en caso de que así se acuerde, la condonación de intereses. O sea, se pueden condonar los intereses, incluidos los fiscales, o se puede pactar allí intereses. Si no se pactan intereses, pues no hay intereses. También habrá que indicar claramente si hubo dación en pago o no. Si hay acreedores que hacen quitas, o sea, que hacen descuentos, deberá dejarse expresamente consagrado en el acuerdo. Y en el caso de que el acuerdo consista en dación en pago o sustitución o disminución de garantías, los acreedores afectados con esas decisiones tienen que expresar de manera clara su consentimiento. Si no hay esa expresión clara de su consentimiento, no vale para él ese acuerdo en la medida en que se hayan, para hacer dación en pago, recibir dación en pago o sustitución de garantías o disminución de garantías. Y en todo caso, el acuerdo debe señalar el término máximo de cumplimiento. El artículo 555, que no fue modificado, dice que una vez cerrado el acuerdo de pago, los procesos de ejecución y de restitución de tenencia, de restitución de tenencia, o sea, los arrendamientos, los leasing, promovidos por los acreedores, continuarán suspendidos hasta tanto se verifique el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo. O sea, que esos negocios siguen allí quietos. El acuerdo puede ser reformado por solicitud del acreedor, del deudor, perdón, o de los acreedores en caso de incumplimiento. Entonces, en ese caso se le solicita al conciliador que se le informa al conciliador que el acuerdo ha sido incumplido, él le comunicará ese incumplimiento al deudor, el deudor responderá y citará a una audiencia a los acreedores para renegociar el acuerdo. Terminen que ustedes que tampoco es tan grave. Si incumplió, pues tiene oportunidad de cumplir. Ese acuerdo puede ser impugnado por quienes lo suscribieron. Y esas reglas de impugnación están consagradas en la ley y fundamentalmente se da cuando contenga cláusulas que violen el orden legal de prestación de créditos, cuando contenga cláusulas que establezcan privilegios a uno o alguno de los créditos que pertenecen a la misma categoría o clase. Por ejemplo, hay créditos de tercera clase o de quinta clase y a uno le reconocieron interés y a otros no. Eso no se puede hacer. El tratamiento tiene que ser igual. Todo lo de primera tiene el mismo tratamiento. Todo lo de segunda el mismo tratamiento. Lo de tercera el mismo tratamiento. Lo de cuarta y lo de quinta el mismo tratamiento en la clase. Usted puede reconocer interés a uno de una clase y no a otro de otra clase y no pasa nada. El problema es que dentro de la misma clase usted le dé privilegios a unos sobre otros. Si el acuerdo no comprende a todos los acreedores que fueron relacionados, pues entonces también es causal de objeción. Lo mismo que cuando contenga cláusulas violatorias de la Constitución y la ley, o sea, cláusulas ilegales, y cuando la aprobación de una cláusula no haya, o de un acuerdo, no haya contado con la aprobación de la mayoría necesaria para eso. Además, cuando contenga
eh, en pago al acreedor garantizado con los bienes objeto de ella por un valor de que difiera en más del 10% de el que define el juez. Son casos en los cuales hay lugar a la objeción. Y esa objeción pues la tramita el juez y va a ser, el juez podrá, cuando encuentre que ha sido violado violadas las normas o las preferencias, lo que le ordena al conciliador es que se sometan que se haga un nuevo acuerdo en el que se cumplan las órdenes que él imparte. Esa acta en la cual se cumplen las órdenes del juez se le mandan al juez para que él verifique que se cumplieron. Si no se cumplen, pues se va a liquidación patrimonial. Hay unas normas generales y es el de las acciones revocatorias y de simulación. Se llaman revocatorias concursales. Y dice la norma, el artículo 572, ese no fue modificado, pero me parece que es importante. Dice que todos los contratos a título oneroso, la constitución de hipoteca y prenda, y en general, todo acto a título oneroso que implique transferencia, disposición, limitación o desmembración del dominio sobre bienes que representen más del 10% del total de los activos del deudor y que hayan sido celebrados dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación de la iniciación del respectivo procedimiento, podrán ser sujetos de acciones revocatorias. Se le podrá pedir al juez. ¿A cuál juez? Al juez que conocería de la objeción o de las controversias en caso de haberla. Si se trata entonces de un negocio, de una insolvencia de menor cuantía, el juez civil municipal. Si es de mayor cuantía, el juez civil del circuito, que se va a conocer los procesos en única instancia. Requiere además de que ese bien que se enajenó o que se constituyó garantía sobre él, sobrepasa el 10% del bien, del valor total de los activos del deudor, que esa enajenación o garantía le cause daños a los acreedores y que el tercero que adquirió el bien conocía de la mala situación de los negocios del deudor. Le dije que si el acto es oneroso, se puede en el término de sospecha de 18 meses, antes a la admisión. Si el acto es gratuito, el término de sospecha son 24 meses. Lo mismo ocurre con los actos entre cónyuges o compañeros permanentes, negociaciones entre ellos o las separaciones de bienes celebradas de común acuerdo dentro de 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud. Esa solicitud de revocatoria la puede promover cualquier acreedor y tiene una recompensa. En materia de insolvencia de persona natural no comerciante, el acreedor que logra obtener que se declare, que se revoque el acto, se le va a premiar con un 10% del valor recuperado para el procedimiento. ¿De dónde sale ese 10%? Pues del valor de los bienes que recuperó. En materia de comerciantes, esa recompensa es del 40%. Y ya para terminar, una norma que siempre me gusta a mí invocar, porque es una norma que yo considero que es muy poderosa, muy, muy, muy poderosa, y que incluso podría ser incondicional, pero hasta hoy, desde el 2012 que está vigente, nadie la ha demandado. Dice el artículo 576 que cierra el capítulo de la insolvencia de persona natural no comerciante. Las normas establecidas en el presente título, o sea, las normas que regulan la insolvencia de persona natural no comerciante y de pequeños comerciantes, prevalecerán sobre cualquier otra norma que les sea contraria, incluso las de carácter tributaria.
O sea, las normas sobre insolvencia prevalecen sobre todas las demás, menos sobre la Constitución. Pero esa constitucionalidad se podía discutir, nadie la ha discutido hasta hoy y está vigente. Y mientras las normas estén vigentes, hay que aplicarlas. Las normas sobre insolvencia de persona natural no comerciante y de pequeños comerciantes prevalecen sobre cualquier otra norma que les sea contraria, incluidas las tributarias, que se entiende que son normas muy poderosas. Eso es, mis apreciados oyentes, lo que quería contarles sobre la insolvencia de la persona natural no comerciante. Me ha dicho que eran 45 minutos, nos hemos sobrepasado casi en una hora. Hemos durado hora y media en esta charla. Para mí ha sido un placer. No sé si hay lugar a preguntas. Si no hay lugar a preguntas, pues terminamos, pero si hay preguntas, con gusto atiendo un par de preguntas. Gracias a todos ustedes, gracias doctor Ricardo y a la Unión de Notarios por la invitación. Nuevamente un agradecimiento al doctor Elías Elías Martínez Durán por su gran conferencia sobre la insolvencia de personas naturales, insolvencia económica de personas naturales no comerciantes. Me informa nuestro director de sistemas que no hay preguntas, ¿o sí? Bueno, Hay una pregunta, por favor. ¿puede activar el micrófono, por favor? Sí, buenas noches, presidente Correa Goma, profesor Martínez. Ahí hizo referencia cuando en ese proceso existen bienes inmuebles que se va a hacer algún tipo de transferencia de dominio y que no es susceptible o no se debe llevar a escritura pública. Yo me hago una pregunta con relación a impuestos que se deben recaudar cuando hay transferencia de un bien inmueble. ¿Aplica en estos casos de insolvencia para personas no comerciales? Sí, la norma lo que dice es lo siguiente, y es una vieja discusión. Siempre las normas sobre conciliación decían que cuando en el curso de la conciliación, valía por ejemplo para la conciliación en derecho, se acordaba hacer el pago con la adjudicación de bienes del deudor, se debía registrar el acta sin necesidad de escritura pública. Había una talanquera que era el artículo 4 del Estatuto de Registro que requería la escritura pública. Ese inciso, ese numeral fue derogado por la ley 2220 y en consecuencia hoy la ley dice que no requiere escritura pública la enajenación de bienes en virtud de la conciliación, incluida la de insolvencia. Yo digo, está vigente las normas del Código Civil que exige la escritura pública, pero entonces es una controversia que habrá que dar, no se ha dado y mientras no se dé hay que aplicar la ley. Muchas gracias. Hay La otra pregunta pregunta. sin impuesto. No, doctor, perdona que le pronto la pregunta o la adición de la pregunta. Obviamente, con relación a la escritura está claro, pero con relación a los impuestos que habría que cobrarse cuando hay transferencia de dominio, el impuesto de pronto Pues, repuesto o en el caso que se cause otro tipo de impuesto. pues no, para el acto, para el registro no. Eso se va a hacer en una audiencia de No, conciliación. para, Ya le para, corresponderá. No hay escritura pública. o sea, ahí no sería una manera ahí no sería una manera la retención o el impuesto Le estoy escuchando sí, mal, pero entiendo que si no hay escritura pública, en el ¿cómo se cobran caso los impuestos? del Ese es tema Atlántico, de la la DIAN. estampilla por hospital. Ese es tema de la DIAN. La DIAN verá a ver cómo hace para cobrar esos impuestos, pero no es tema del conciliador. Doctor Levedis, tenemos otra solicitud de palabra. Ya estoy Sí. activando el micrófono. Démosela.
Doctor Loe, muy buenas noches. Agradecerle a usted y a la Unión Colegiada de Notariado Colombiano por esta oportunidad, estas capacitaciones tan importantes. Y doctor, me asiste una duda con respecto a los acuerdos parciales. Usted nos manifestaba que es posible lograr un acuerdo parcial con, por ejemplo, un acreedor hipotecario, acreedor prendario. ¿Qué sucede si estos acuerdos afectan a acreedores de créditos con mayor categoría en cuanto a la apreciación de créditos? La ley autoriza que en caso de que no haya acuerdo, el deudor pueda llegar a un acuerdo parcial con acreedores que sean titulares de créditos hipotecarios sobre bienes, el bien de donde vive el deudor o sobre bienes que estén en el arrendamiento financiero, en leasing, que sea para la vivienda del deudor, o bienes que sean necesarios para la actividad económica del deudor. Ahí lo utiliza la ley. Entonces, ahí no hay lugar a perjudicar a nadie porque la ley lo autoriza y si lo llega, eso es obligatorio y ese acuerdo hay que cumplirlo. Y el conciliador pues lo tiene que admitir y los jueces tendrán que también admitirlo. Se va a liquidación patrimonial con los demás bienes, esos no entran ahí. Ahora, pensemos, su pregunta me lleva a pensar, Eso no aplaudió. qué tal, por ejemplo, que ese es el único bien que tenga el deudor? Pues ya eso tocará, no sé, iniciar acciones judiciales de otro tipo o una acción constitucional a ver si los jueces deciden proteger a los demás acreedores, pero la ley lo permite. Y lo que permite la ley está permitido. Le recordamos al doctor Lloveis que el notariado nunca aceptará su despedida porque es un personaje nacional. Oiga, es que ni siquiera me dijeron, oiga, bien ido, gracias por estar con nosotros. No, a mí no me pararon ni bola, o sea, me dejaron así. Entonces yo digo, pues yo me despido, No, esta es mi despedida, porque le cuento, doctor Lloveis, que espero que no se molesten mis colegas bogotanos. El 1 de octubre, en esta sede, en la Unión de Notarios de Bogotá, cuyo presidente es el doctor Héctor Cintura, le va a hacer una despedida a más de 10 notarios de la capital de la República, entre ellos su señoría, que salieron de las notarías para que venga a Bogotá. sí, pero yo no vivo en Bogotá, ya a mí ir a Bogotá, si es necesario voy, pero yo normalmente evado ir a Bogotá. Así que Bueno, veo difícil que pueda cumplir yo esa cita. segundo, sus 3 libros fueron bien expuestos aquí en la Feria del Libro hace 2 semanas. Un éxito total de todos los autores notarios de Colombia sobre temas diferentes en el tema de derecho notarial, derecho registral y derecho urbano. Nos informa el ingeniero Harvey Lobatón que no hay más preguntas, no nos queda sino darle las gracias a nuestro conferencista, el doctor Lloveis Elías Martínez Durán, profesor universitario radicado en Valledupar. Ahora es el presidente del Festival de la Leyenda Vallenata y un agradecimiento muy especial a cada uno de más de 170 asistentes que nos honraron con su presencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos.